Yo creo que esa izquierda tiene que atajar, ser radical, en el mejor sentido de la palabra, atajar las causas. Yo creo que hay que aglutinar todas esas luchas, toda esa resistencia en una propuesta política, en una alternativa que fundamentalmente se oponga al pago de la deuda, que pida una auditoría de la deuda, que promocione el no pagar o exija no pagar la deuda que se pueda considerar ilegítima, ilegítima, y luego en algo que también yo creo que hay una demanda importante. Yo creo que hay un vaciamiento de lo que es la democracia representativa, y se está, vamos, coincido incluso con el título ese de democracia real ya. Se exige una verdadera democracia. Sobre esos dos pilares yo creo que es sobre lo que habría que construir, y efectivamente coincido con Meden cuando plantea de que la izquierda realmente existente tiene que ser lo suficientemente generosa para ampliarse hacia un frente que pivote sobre esas dos cosas, una verdadera democracia y el tema de la deuda, el tema de no pagar la deuda. Me ocurre eso una cosa. Hay una palabra clave que ha pronunciado Julián, que es la palabra valores, ¿no? Hay un autor, no sé si lo he mencionado porque hoy estoy espeso, ¿no? Sí, era George Lakoff, ¿no? Muy de cita, muy de cita. Y también está Susan George, ¿no? Que son personas que han estudiado cómo la derecha se ha ido imponiendo y cómo además lo que en España sería el obrero de derechas, el otro día yo dije vulgo gilipollas, porque es lo que creo que son, vota contra sus propios intereses. Y voy a citar un caso. En el 2000, Al Gore no se le ocurrió otra cosa que decir que iba a subir los impuestos al 1%, más ricos. Eso del 1% viene de largo. Y curiosamente la mayoría del 99% de los trabajadores se le echaron encima. ¿Por qué? Porque la derecha ya había realizado un proyecto de adoctrinamiento. Yo te digo más o menos lo que la derecha que se avecina aquí, las ideas que va a traer y cómo tenemos que combatirlas desde la izquierda. El primer concepto es que quien está mal es porque se lo merece. Eso es lo que ellos van a empezar a machacar. ¿Qué significa esto? Que el primer concepto que quiere erradicar la derecha para dejarnos sin armas es el concepto de injusticia. Ellos, la idea que quieren ir transmitiendo es que la injusticia no existe, que si tú estás mal es que tú te lo has buscado por tu mala cabeza, porque has sido un idiota, porque no has trabajado, no has sido disciplinado, porque eres un vago, etc. Que puede ser una media verdad, pero que no es cierto en su inmensa mayoría, ¿no? En muchos casos la gente que está mal es porque están literalmente expoliados, y si no, que se lo digan a los trabajadores de Bankia. ¿Qué ocurre? Que se transmite de esta manera, va calando la idea de que el que es rico, el que es multimillonario, es porque se lo merece independientemente de cómo lo haya conseguido. Es decir, punto uno, erradicar la idea de injusticia. Eso nos lo quieren quitar, como nos quitaron también la idea de lucha de clases, bueno, una serie de cosas, ¿no?, de las que luego hablaré. Y luego otra que me parece tremendamente peligrosa, que a mí me lo soltaron en un debate de intereconomía y no me lo esperaba, porque aunque la derecha norteamericana, hombre, uno la va siguiendo porque luego son las ideas que vienen aquí, pero no pensé yo que se habían anticipado tanto. Y es que la verdadera democracia es el mercado. Cuidado con esta idea, porque ya cuando hayan erradicado la idea de injusticia, que permite que el ciudadano medio diga sí, se puede machacar a los pensionistas porque, oye, a fin de cuentas no trabajan, se puede machacar a los parados porque tampoco trabajan y reciben subsidios. Cuando ya hayan conseguido que la idea de injusticia desaparezca, que es lo que ellos quieren, entonces vendrá lo siguiente, que no hay democracia, que es el mercado. Pues esta es otra de las batallas que tiene que seguir dando la izquierda, combatir esto. ¿Se está combatiendo realmente todas estas guerras? Porque lo que el mercado es la democracia y que el mercado de alguna manera es como esa mano invisible que todo lo regula y que son decisiones individuales que toma la gente, y por lo tanto no hay mayor democracia que esa. Eso ya viene de lejos, eso no es una cosa que se haya inventado ahora la derecha americana, vamos, eso lo vienen comentando desde hace ya mucho. Pero ¿se puede combatir, se puede realmente empezar a combatir o seguir combatiendo ideológicamente todo esto que estáis planteando aquí? Me refiero a lo que es la guerra ideológica, la guerra de la descomposición de valores, etcétera. Sí, para aplicar una política de empobrecimiento mayoritario y de secuestro de la democracia,
el poder necesita sus herramientas tradicionales, pero en estos momentos dos especialmente, que es la capacidad de represión, y hemos visto a la policía cómo actúa y conocemos en las últimas horas ese debate dentro de la propia policía sobre el entrenamiento para una actuación más bárbara y brutal de las unidades especiales, pero necesita sobre todo convencer a la gente de la resignación, y eso es lo que realiza a través de los medios de comunicación. La izquierda en España, en general en el mundo, pero en España tiene un déficit fundamental, yo creo, y desde Teleca es un buen sitio para reivindicarlo, que es no haber entendido la importancia que tiene la información y la comunicación. Es decir, la batalla para ganar el imaginario popular de toda la gente que en estos momentos tiene la necesidad de defender su calidad de vida, su vida democrática, sus derechos, pasa por explicar muy bien lo que está sucediendo, quiénes son los responsables, que hay alternativas y cómo se puede organizar la resistencia, la solidaridad y luego la lucha para avanzar. Por ejemplo, en estos momentos es clave defender los espacios sociales como Teleca en comunicación, o como en Madrid defender que no consigan desmantelar la radiotelevisión pública como están haciendo también en Valencia. Es decir, hay una ofensiva vinculada a los intereses del poder económico que arrastra la capacidad de represión y que resulta imprescindible para ellos tener la capacidad de influir en ese mensaje del que tú hablabas, de que puede haber mercado sin democracia, pero no democracia sin mercado, que cada uno tiene lo que se merece, que la resignación es la política que hay que asumir y que esto es lo que hay y cada uno tiene que buscarse la salida. Es decir, la izquierda tiene que recuperar la batalla de la comunicación en la batalla de las ideas para poder ganar la voluntad de la gente hacia la solidaridad y hacia la movilización. Ahora, antes de daros la palabra, luego la retomáis a ellos dos, les voy a dejar ahí en dique seco durante un buen rato, porque no veas cómo... tenemos un vídeo preparado precisamente sobre lo que estás aquí planteando, es decir, la izquierda como si estuviésemos hablando de una cosa futura, una cosa que no existe, una cosa que hay que crear. Posiblemente en España sí, pero hay otros países donde ya se están dando pasos, o se han dado pasos muy importantes en ellos. Tenemos un vídeo aquí sobre Syriza en Grecia. Grecia nos lleva varios años de adelante en cuanto a lo que luego va a suceder aquí en España. Vamos a verlo y lo comentamos. Son las consecuencias de la visita de Angela Merkel a Atenas. La policía ha utilizado gases lacrimógenos y balas de goma para impedir que un grupo de manifestantes accediera al lugar donde estaba reunida la canciller alemana con el primer ministro griego. Decenas de miles de personas han llenado el centro de Atenas para manifestarse contra la persona que consideran responsable de los programas de austeridad implantados en Grecia. Las autoridades han desplegado 7.000 agentes y han bloqueado los accesos al distrito gubernamental y a la embajada alemana. Decenas de manifestantes han sido detenidos. Merkel ha sido recibida en el aeropuerto con honores militares y la alfombra roja, pero en los alrededores de la Plaza Sintagma la bienvenida ha sido otra. Los sindicatos mayoritarios e incluso algún partido alemán han asistido a las protestas. Hemos venido aquí para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo griego. Como partido de izquierda de Alemania, estamos en contra del pacto fiscal y del mecanismo europeo de estabilidad. No queremos que los pensionistas, los trabajadores y los parados tengan que pagar. No queremos que los griegos pierdan sus propiedades públicas, decía este responsable del partido Die Linke. Nuestro mensaje es único. La tradición democrática europea no puede permitir que el pueblo griego, un pueblo de Europa, se convierta en el conejillo de Indias de la crisis y que el país se transforme en un cementerio social. Al final ganaremos, porque la justicia está de nuestro lado y somos muchos más. Las quejas de los miles de griegos que han salido a la calle no iban solo dirigidas a la canciller alemana. La Troika y el gobierno heleno también han sido protagonistas de las pancartas anti-austeridad. Bueno, retomo el tema y bueno, ya había apuntado sobre Syriza porque me parece que es interesante, ha creado una expectativa bastante grande y os lo traslado a vosotros la pregunta, ya no solamente sobre Syriza, si queríais continuar un poco con el debate anterior, sí. Pero lo que es de alternativas concretas que se están realizando en Europa, me gustaría que me dieses una valoración. Mira, yo pienso, mismo Tsipras en este vídeo dice una cosa que es clave y enlaza un poco con lo que decían antes ellos dos, ¿no?
Dice, somos más, decía Tsipras en ese vídeo. Efectivamente, la clave política, la clave social de la resistencia contra esta demolición de la democracia, de los derechos, de la compresión total de los trabajadores a la condición de, ¿qué diría yo?, pues no de ciudadanos, de consumidores, de mercados sin derechos, etcétera, es que efectivamente somos muchos más. Somos gran parte de las sociedades europeas y mundiales, pero hablando de España, de Europa, son la inmensa mayoría. Pero existe esa contradicción, es verdad, es una contradicción grave que siempre han tenido que dirimir otras generaciones políticas, no es de ahora. Esa contradicción entre los intereses, cómo te repercute estas ofensivas, etcétera, y tu respuesta política o la respuesta política. Esta cosa que tú antes decías, de que, claro, ¿cómo es posible? Muchos funcionarios que salen, por ejemplo, estos días a protestar por el recorte de las paga extra, son miembros del sindicato CESID que votan al PP, que es el gobierno. Bueno, pues esta contradicción es grave. Ahora bien, desde mi punto de vista, yo creo que se está notando, yo creo que a todas luces una gran resistencia social en toda Europa, en España, en Grecia, en la que se van elaborando alternativas políticas. Todavía son incipiantes, la de Syriza es importante, pero en otros sitios como Italia, por los procesos, por ejemplo, de creación de candidaturas de unidad de la izquierda a través no de acuerdos cupulares entre las cúpulas de los partidos, sino haciendo participación en primarias ciudadanas, distintas fuerzas políticas, o incluso en un campo quizás no de tan la izquierda transformadora como es en Francia el Partido Socialista, intentando a través de las primarias también involucrar a la sociedad, pues son caminos que yo creo que se van abriendo paso. Y en concreto en España, hombre, la movilización social es poderosísima. Estamos constantemente viendo la huelga de la sanidad, la huelga de las enseñanzas, la marea amarilla, verde, negra, roja, etc. Lo que hace falta es que esas mareas sociales, esas reacciones a las agresiones económicas y políticas y de derechos que se están recibiendo, se transformen en una fuerza política alternativa, porque lo que se tiene que dirimir no es la protesta solo, o frenar eso, sino llegar al poder y desde el poder construir alternativas diferentes. Este es el objeto de la política, el poder. Julián, ¿qué piensas? Pues, hombre, se están planteando demasiadas cosas. Sí. Y para aclarar un poco, yo creo que una de las cuestiones que se han hecho en Europa y que no se ha hecho en España, o se está empezando a hacer ahora en España, es la autocrítica. Nosotros no hemos tenido autocrítica, la izquierda de este país no ha sido autocrítica. Ha tendido mucho a mirarse el ombligo, a perpetuarse en sus propias políticas, es decir, nunca ha querido reconocer un error. No hay más que ver después de las elecciones catalanas que el dirigente del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, salía diciendo que hemos ganado las encuestas cuando su partido se está desplomando, ¿no? Es decir, no queremos reconocer que nos estamos equivocando y nos seguimos aferrando a lo que hay. En otros lugares esa autocrítica sí ha existido. En algunos ha existido desde siempre, como el caso francés, él ponía el caso de François Hollande, pero para mí, por ejemplo, podría ser más paradigmático el del Front de Gauche, no el del propio Partido Socialista, ¿no? Un intento de entente de distintas organizaciones, que no solo es una plataforma electoral para tomar el poder de la República Francesa, sino que también está intentando generar movimiento social. Se está intentando acercar a los sindicatos muy combativos en Francia, que por ejemplo en España son también bastante dóciles, ¿no? Todas esas, por ejemplo, Portugal, también la izquierda portuguesa se está moviendo. Si nos damos cuenta, son prácticamente los países que han procedido de una tradición democrática de dudosa fiabilidad. España, la tradición viene del franquismo, Portugal del salazarismo, Italia siempre ha sido lo que se llama una república bananera, su sistema de partidos explota, Grecia ha tenido siempre un dimes y direte entre dictaduras y regímenes pseudodemocráticos, donde todo este tipo de movimientos se está intentando caracterizar todavía más. Syriza, ¿cuál es el problema que tiene Syriza o por qué nosotros a lo mejor miramos desde España una coalición como Syriza con muchas esperanzas? Porque como nuestra izquierda está tan descuarijingada, como nuestra izquierda es tan poco combativa, tan dócil a la hora de criticar las políticas, excepto la izquierda combativa de la calle, la izquierda social, los sindicalismos alternativos, pero la izquierda parlamentaria, incluyo aquí incluso